nombre es Evelyn Vanessa Gómez, estudiante de Administración en Salud del CEA Santander de Quilichao, curso Semiología. En el siguiente trabajo analizaremos la normatividad vigente sobre la historia clínica y su estructura, identificando los posibles errores que se encuentran y pueden afectar legal o administrativamente las instituciones de salud, la terminología médica de un caso clínico para su aplicabilidad en el manejo de la historia clínica y la identificación de signos y síntomas, a partir de la recolección de información para la resolución de los casos expuestos, dando así por terminado las 3 unidades del curso de semiología. La normatividad vigente en Colombia referente a la historia clínica. La norma de la historia clínica está establecido en la resolución 1995 del 8 de julio de 1999, en la cual se establecen las normas para el manejo de la historia clínica, donde indica la obligatoriedad de archivo, donde todos los prestadores de servicios de salud deben tener un archivo de historias clínicas sobre su tiempo y de retención y conservación. Los aspectos normativos son el diligenciamiento, que deben ser claros, legibles, sin tachones, sin enmendadura, hora, fecha de los servicios prestados. Se hace necesario expandir las normas correspondientes al diligenciamiento, administración, conservación, custodia y confidencialidad de la historia clínica, conforme a los parámetros del Ministerio de Salud y del Archivo General de la Nación en lo concerniente a los aspectos archivísticos contemplados en la Ley 80 de 1989. La historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por equipo de salud que intervienen en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previamente autorizados del paciente o en el caso previsto por la ley. Características de la historia clínica. Está la integridad, que es la historia clínica de un usuario debe reunir la información de los aspectos científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en las fases de fomento, promoción de la salud, prevención específica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, abordándolo como un todo en sus aspectos biológico, psicológico y social, e interrelacionándolo con sus dimensiones personal, familiar y comunitaria. También encontramos la secuencialidad, que son los registros de la presentación de los servicios en salud que deben consignarse en la secuencia cronológica en la que ocurrió la atención. Desde el punto de vista archivístico, la historia clínica es un expediente que de manera cronológica debe acumular documentos relativos a la prestación de servicios de salud brindando al usuario. Racionalidad científica. Para los efectos de la presente resolución es la aplicación de criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones en salud brindadas a un usuario, en modo que evidencie en forma lógica, clara y completa el procedimiento que se realizó en la investigación de las condiciones de salud del paciente, diagnóstico y plan de manejo. Disponibilidad. Es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que se necesita, con las limitaciones que impone la ley. Oportunidad es el diligenciamiento de los registros de atención de la historia clínica simultáneo o inmediatamente después de que ocurra la prestación del servicio. Estructura archivística de la historia clínica. Artículo 15. Retención y tiempo de conservación. La historia clínica debe conservarse por un periodo mínimo de 20 años contando a partir de la fecha de la última atención. Mínimo 5 años en el archivo de gestión del prestador de servicios de salud y mínimo 15 años en el archivo central. Este artículo fue modificado mediante la resolución 1715 del 2005. Artículo 15. Retención y tiempo de conservación. La historia clínica debe conservarse por un periodo mínimo de 10 años, contando a partir de la fecha de la última atención. Mínimamente 3 años en el archivo de gestión del prestador de servicio en salud y mínimo 7 años en el archivo central. ¿Qué es la semiología?
La semiología es una ciencia que se encarga del estudio de los signos en la vida social. El término suele utilizarse como signo de semiótica, aunque los especialistas realizan algunas distinciones entre ambos. Puede decirse que la semiología se encarga de los estudios relacionados al análisis de los signos, tanto lingüísticos, vinculados a la semántica y la escritura, como a los semióticos, signos humanos y de la naturaleza. Los términos más relevantes son la agudeza visual, que es la capacidad que tiene la retina para diferenciar los estímulos que recibe. La anamnesis, se trata de la información que un paciente suministra a un médico para la confección de su historia clínica. Disnea se define como la sensación subjetiva de dificultad en la respiración, que engloba sensaciones cualitativamente diferentes y de intensidad variable. El edema es una hinchazón causada por el exceso de líquidos atrapados en el tejido del cuerpo. El isquemia, la menga temporal o permanente de la irritación sanguínea de un sector del organismo. Este trastorno se genera por la alteración que se produce en las arterias. El soplo, percepción auditiva de flujo sanguíneo turbulento, ya que sea por aumento en la velocidad del flujo o por defectos vulvares o por cardiopatías en general. El vértigo, el trastorno del sentido del equilibrio, que se caracteriza por una sensación de falta de equilibrio, de estabilidad. Partes de la historia clínica. Bueno, la historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en casos previstos por la ley, como lo dijimos anteriormente. En la historia clínica encontramos datos de identificación como nombre, número de documento, tipo de documento, edad, fecha de nacimiento, dirección, número telefónico, entre otros. También encontramos motivo de consulta, enfermedad actual, anamnesis interrogatorio, órdenes médicas, evolución médica, exámenes, antecedentes familiares personales o hábitos psicológicos, tratamientos anexos como exámenes, rayos X, resonancia, ecografía, entre otros. Los métodos exploratorios con sus respectivas técnicas. Entonces encontramos inspección. Esta parte del examen físico comienza desde el momento que vemos al paciente por primera vez. Al principio, la atención se centra en el aspecto general de la persona, su actitud, cómo se desenvuelve, cómo se comunica. Todo esto ocurre mientras se entabla el primer contacto y luego mientras transcurre la conversación. Posteriormente, cuando se efectúa el examen físico, la observación se dirigirá a aspectos más específicos. La palpitación. Usando nuestras manos, haciendo con nuestros dedos, palpando con delicadez, tenemos la posibilidad de captar una gran cantidad de información: la suavidad de la piel, su humedad y autosidad, la temperatura, lo blanda o duro que puede ser la superficie, si se desencadena dolor con la presión que ejercen nuestros dedos, si se palpa algo que se puede delimitar. La percusión. Percutir es dar golpes. Esto a su vez produce sonidos que son audibles y vibraciones que son palpables. Los sonidos pueden ser de distinta intensidad, frecuencia, duración, timbre. La frecuencia o tono se refiere al número de vibraciones por segundo, determinando si un sonido es más agudo o más grave. Signos vitales. Reflejan funciones esenciales del cuerpo, incluso el ritmo cardíaco, la respiración, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial. Su proveedor de atención médica puede observar y medir y vigilar los signos vitales para evaluar su nivel de funcionamiento físico. Entre ellos tenemos la presión arterial, la temperatura, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Bueno, en el anterior trabajo se identificó, como le dijimos anteriormente, la normatividad vigente sobre la historia clínica y su estructura. También identificado los posibles errores que se encuentran y pueden afectar legal o administrativamente las instituciones de salud. También vimos la terminología médica de un caso clínico para su aplicabilidad en el manejo de la historia clínica y la identificación de signos y síntomas a partir de la recolección de información para la resolución de casos expuestos, dando así por terminado la unidad 3 del curso de semiología. Muchas gracias.